Bienvenidos a esta cápsula de video número 17, en la cual vamos a explicar lo relacionado a análisis de componentes principales y el análisis factorial exploratorio. Bien, recordemos que el análisis de componentes principales pertenece al conjunto de técnicas conocidas como métodos no supervisados, en este caso, para reducir la dimensionalidad. Tenemos aquí un conjunto de datos llamado BSI.csv, en el cual dicha información va a contener datos relacionados a empleados de un call center, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos en la presentación que se va a subir a la plataforma algunas características de los trabajadores. Son, digamos, teleoperadores que realizan llamadas para ventas o servicios de productos del hogar, tecnología, entre otros. Así como también estos colaboradores reciben llamadas para atender quejas o consultas de parte de los clientes. Tenemos algo de más o menos 18 variables, de las cuales las 14 primeras son numéricas, ¿no? Como horas de trabajo, número de llamadas, cartera de clientes, tiempo de llamadas, quejas atendidas correctamente, ventas concretadas, por ahí ingreso generado, tiempo en la empresa, edad del trabajador, número de capacitaciones recibidas, número de faltas al trabajo en el último semestre, número de tardanzas en el último semestre, número de metas cumplidas, nivel de compromiso con el trabajo, la sede en la que trabaja, el sexo, el cargo, que puede ser ejecutivo de ventas, ejecutivo de atención al cliente, entrenador o supervisor, el nivel de educación, que es básico, técnico incompleto y universitario incompleto. Entonces, tenemos aproximadamente, bueno, 18 variables. Por aquí hacemos la carga de datos. Vamos a visualizar una parte de la base de datos, las 6 primeras filas, y están. Las 14 primeras son numéricas y las 4 últimas resultan pues ser categóricas. Ya tenemos 420 observaciones, es decir, tenemos un total de 420 colaboradores. Entonces, vamos a dividir esta sección en dos partes. Haremos análisis de componentes con variables numéricas y en la siguiente haremos análisis de componentes principales con variables mixtas, ¿no? Es decir, numéricas y categóricas. Entonces, hay que recordar que el objetivo del análisis de componentes principales es reducir la dimensionalidad. Es decir, tenemos una gran cantidad de variables y lo que queremos hacer es agrupar, digamos, algunas variables en lo que se denominan componentes. Es decir, ¿no? Los componentes van a resultar ser otras variables que estarían conformados, digamos, linealmente por las variables originales. Entonces, el proceso por el cual se hace esto es que estos componentes principales van a ser incorrelacionadas, o sea, van a ser componentes, digamos, independientes y que a la misma vez expliquen la misma variabilidad de la data original. Evidentemente, el objetivo es, digamos, hacer un equilibrio entre una menor cantidad de componentes y una mayor variabilidad explicada. Entonces, para tener, digamos, sustento por el cual debemos hacer el análisis de componentes principales, tenemos que evaluar la correlación, ¿ya? Y es que como vamos a agrupar, hay que recordar que
lo que nos insinúa, lo que nos da la sospecha de que nuestras variables pueden agruparse, va a ser que exista la correlación entre ellas. Si no existiera correlación entre las variables que voy a utilizar, entonces no tendría tanto sentido el hacer análisis de componentes principales, porque lo más probable es que si tengo 14 variables independientes, aplico componentes principales, me van a salir 14 componentes que, a los cuales se reduce la dimensionalidad, que evidentemente no sirve porque representa la misma cantidad de variables que la misma cantidad de componentes. Entonces, por aquí tenemos la librería ggcorplot, que ya habíamos empleado en otra sesión. Lo vamos a usar de alguna manera para darnos una idea de qué variables pueden estar correlacionadas. Entonces, el comando perdón, el objeto core_matrix va a almacenar la matriz de correlaciones de las variables numéricas y con ggcorplot voy a hacer este gráfico bastante interesante en el cual el color me va a indicar el tipo de relación que existe entre las variables, entre pares de variables, y la intensidad del color me va a señalar qué tan fuerte es dicha relación. A ver, por aquí lo vamos a hacer con negro, ¿no? Entonces, por ejemplo, colores asociados al rojo, mientras más rojo sea, va a ser una correlación positiva. Y mientras más violeta sea, la asociación va a ser negativa. Y si es blanco, eso quiere decir que la asociación va a ser nula. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí hay algunos argumentos que se pueden modificar, ¿no? Y lo hemos explicado por ahí con un poquito más de detalle en la cápsula relacionada a análisis de correlación. ¿Ya? Entonces, puedes revisar ese video para quizás algunas modificaciones aquí en este gráfico. Pero bueno, podemos observar aquí, por ejemplo, en digamos, casilla, ¿no? De cuatro variables, que hay una tendencia a una correlación bastante alta, ¿no? Positiva, ¿no? Y por ahí también una correlación negativa, ¿no? Entonces, estas intensidades, digamos que se ven un poco más fuertes, estarían señalando asociaciones entre pares de variables. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa encontrar, porque de alguna manera dicha asociación va a generar componentes el cual permita explicar dicha información. Por ejemplo, ¿no? Supongamos, aquí tenemos tiempo de llamadas, cartera de clientes, número de llamadas y horas de trabajo. Posiblemente estas cuatro variables sean explicadas o puedan formar un componente principal, al cual podemos llamarle componente uno. Estas otras tres variables, ingreso, ventas concretadas, cajas atendidas, pueden formar o pueden llegar a ser parte de otro componente. Luego estas tres más sería un componente 3 y por aquí tendríamos un componente 4, ¿no? Entonces, miren, originalmente tendríamos 14 variables, son 14 variables numéricas por el momento, y eh, por así decirlo, viendo esta gráfica de correlaciones, por ahí podríamos encontrar cuatro grupos, ¿no? En este caso, cuatro componentes que podrían explicar la misma información. Entonces, si encontramos esta evidencia, podemos continuar haciendo con el análisis de componentes principales. Entonces, vamos a cargar la librería FactoMiner y vamos a emplear el comando PCA. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que, pues, como primer argumento, colocar la base de datos. En este caso estamos seleccionando las columnas del 1 al 14, porque son las numéricas. Estamos haciendo, digamos, una escalalización, es decir, se están escalando las variables
porque de esa manera se contrarresta el efecto de la medida, ¿ya? Recordemos que todas las variables numéricas no están en la misma escala de medida. Entonces puede que, por ejemplo, ingresos que está, digamos, en valores de miles o en valores de cientos, tenga un efecto mayor que el número de capacitaciones, que de repente va del 1 al 30. Entonces, para evitar esos efectos de medida, tenemos que escalar eh, o estandarizar los datos. ¿Ya? Entonces, por ahí debemos colocar escala unitaria igual true. Luego, por ahí hay que señalar el número de componentes, ¿no? Que es máximo, que en este caso es el número de columnas. Por aquí se sugiere colocar un gráfico de forma true, el cual quizás ustedes ya han visto cuando hacen análisis de componentes principales. Salen dos gráficos, ¿no? Uno de los scores o de las puntuaciones de los componentes y otra de los, digamos, este círculo unitario. Dentro de poco lo vamos a ir explicando. Bien, entonces el concepto matemático para los componentes principales es el cálculo de eigenvalores. Es decir, luego que nosotros, digamos, trabajamos con la matriz de correlación, lo que vamos a hacer es convertir o descomponer esa matriz en eigenvalores. Y cada valor va a estar asociado a la variabilidad que va a explicar cada componente. En teoría, miren, si nosotros hacemos por aquí, tenemos, miren, el número de componentes que se puede calcular en teoría. Vamos a poner aquí número de componentes que se puede calcular. El número de componentes que se puede calcular es el mínimo entre el n, que es tamaño de muestra, y p, que es el número de variables. ¿De acuerdo? En este caso, n es 420, que es el tamaño de muestra, y p es el número de variables, que en este caso es 14. Entonces, si nosotros queremos ver cuántos componentes van a tener o son posibles calcularse, el mínimo de estos dos es 14. Entonces, por eso aquí ustedes pueden ver que el modelo estima 14 componentes. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el eigenvalor lo que hace es, digamos, hacer una reorganización de la variabilidad. Y de manera que el componente número uno, el primer componente, explique la mayor cantidad de variabilidad. En este caso, la variabilidad va a ser igual a 14, porque tenemos 14 variables. Cada variable va a tener una variabilidad de igual a 1. Recuerden que aquí las variables están estandarizadas. Entonces, una variable estandarizada tiene una media igual a 0 y una varianza de igual a 1. Entonces, por lo tanto, tendremos 14 con 14, una variabilidad total de 14. Entonces, si nosotros sumamos todo esto de los eigenvalores, tendremos un total de igual a 14. Entonces, la idea, miren, es, ¿no? Tenemos el componente primero, explica 5.85 de la variabilidad total, componente 2, 2.3, el componente 3, 1.95, el componente 4, 1.45 y así sucesivamente. Entonces, aquí hay un gráfico conocido como gráfico de sedimentación, en el cual se grafican los valores de estos puntos. Ustedes pueden ver aquí. Y Kaizen, Meyer y Olkin, por ejemplo, señalan que debemos retener aquellos componentes con un eigenvalor mayor a 1. ¿De acuerdo? Entonces, el gráfico de segmentación, ustedes pueden notar que de punto a punto
hay un salto enorme, ¿no? Hay un salto enorme. Sin embargo, para los últimos puntos, el incremento es mínimo. Entonces, por lo tanto, la sedimentación se refiere al hecho de que va a haber un punto en el que el quiebre va a ser menor, ¿no? Va a ser menor o va a ser mayor en el sentido de que ya el incremento ya no va a ser tan diferenciado. Entonces, por aquí tenemos exactamente, bueno, teóricamente tenemos hasta el componente 4, pero si nos fijamos, el componente 5 ya casi es prácticamente 1. Entonces, por ahí podríamos sugerir entre 4 o 5 componentes, ¿ya? Pero si nos fijamos bien, por acá ya no avanza, podríamos sugerir hasta 6 componentes. Ahora, como habíamos dicho que cada componente explica parte de la variabilidad, aquí el R nos calcula cuánta variabilidad está explicando eh, cada componente. Entonces, si nosotros dividimos 5.85, 54, 46, 18 entre 14, tendremos por aquí un valor de 41.82. Entonces, el componente 1 explica el 41% de la variabilidad de los datos. El componente 2 explica el 16%, 16.85%, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos una columna, una última columna que tiene una información un poco más, digamos, que nos va a permitir tomar decisiones, y es el porcentaje acumulado. Entonces, por ahí muchos sugieren que con componentes mayor al 70% o mayor o igual al 70% es suficiente, ¿no? Otros sugieren el 75%. Entonces, pero por ahí el consenso está entre 70 y 80, ¿no? Entonces, si nos valiéramos esta regla, por ahí con 3 componentes ya tendríamos, digamos, un poquito más del 70%. Entonces, aquí la idea, señores, es buscar un consenso, miren, ¿no? Porque si nosotros incrementamos la cantidad de componentes, tendremos una mayor variabilidad, pero la idea es mayor variabilidad, buscar mayor variabilidad con una menor cantidad de componentes principales. Bueno, en las clases de pregrado que generalmente se dan en el curso de estadística, se trabajan con dos, ¿no? Se suele trabajar con dos. Pero en la práctica eso es muy, digamos, un poco irreal esperar que vayamos a encontrar dos componentes. Entonces, aquí en este ejemplo, miren, ¿no? Tenemos posiblemente 4 o 5. Entonces, por ahí queremos familiarizarlos con el hecho de que esto es lo que van a encontrar en la realidad, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, tenemos una sugerencia de trabajar con 3 componentes. Entonces, vamos a empezar trabajando con 5 componentes para poder detallar algo muy importante, ¿no? Que cuando agregamos más componentes, evidentemente la variabilidad se va a aumentar, pero lo que va a ocurrir es que posiblemente encontremos variables que no se agrupen con el resto. Y eso es algo que no serviría tanto, porque de alguna manera todas las variables van a estar correlacionadas. Entonces, vamos a cargar la librería Pesich por aquí y vamos a utilizar la función principal que nos permite calcular componentes principales. Por defecto aquí toma la matriz de correlación. Necesito tener los datos y debo indicarle la cantidad de componentes, ¿no? N factos. Por aquí todavía no hemos explicado el concepto de rotación, pero
Vamos a ponerle aquí en rotate none. Aquí el objeto facto dólar loadings, vamos a obtener la información que nosotros nos interesa analizar. Bien, entonces tenemos por aquí en esta primera parte, tenemos resultados bastante interesantes. Por aquí en la primera columna, que no tiene un nombre, están las variables originales, y luego por aquí siguen columnas denominadas con componentes. Entonces, aquí en las columnas van a estar los componentes y ustedes dirán, ¿y estos valores que están aquí, que cruzan tanto las variables originales con los componentes? Bueno, son las correlaciones entre las variables y los componentes. Y estas correlaciones van a estar entre -1, entre el rango de 1 a -1. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es agrupar las variables. Entonces, la regla de clasificación, por así decirlo, va a ser agrupar aquellos componentes o aquellas variables con el componente al cual más se relacionan. ¿Cómo así? Bueno, fijémonos en lo siguiente, mire. Horas de trabajo, si ustedes evalúan, se relaciona con el componente 1 de, digamos, con una mayor asociación que al resto de componentes. Profesor, ¿y qué pasó con PC3 y PC5? Bueno, esta librería solamente muestra aquellas correlaciones que son significativas. Entonces, ponte por aquí, de repente hubo 0.005. Entonces, no es significativo. Entonces, por esa razón, el programa o la función no te muestra dicho valor. Solo te va a mostrar las correlaciones que son significativas. Ya, mira aquí, número de llamadas se correlaciona con más alto con el componente 5. Cartera de clientes con PC1, tiempo de llamadas con PC4, quejas atendidas con PC1, ventas concretadas y así sucesivamente. Ahora, ojo que cuando nosotros nos rotamos, hay, digamos, como que valores muy cercanos, ¿no? Miren, por ejemplo, por acá, edad del trabajador, ¿no? Teóricamente tiene una mayor asociación con PC1, pero tiene una asociación también bastante cercana con PC2 y PC3. Entonces, la rotación lo que va a permitir es que dichas correlaciones se vean, digamos, mejor en el sentido, digamos, de que los cálculos o que las correlaciones van a tener una mejor expresión numérica que cuantifique mejor la correlación. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar cómo eso se aplica. Luego por acá, en la parte inferior, vamos a ver la proporción nuevamente acumulada. Miren, ¿no? Con 5 componentes, estamos acumulando el 90%. Entonces, ya, por aquí hay una librería que ya para que no te estés matando con cuál se correlaciona más, cargamos la librería AD4 y utilizamos el comando fa.diagram, el objeto facto. Y mira, ¿no? Ya lo que te va a hacer aquí es presentar un gráfico en el que te va a unir, te va a señalar las variables originales
por la izquierda, que están como cuadrados y con rectángulos, y aquí en la derecha están los componentes, ¿no? Y te van a decir cuál es el valor de la correlación, ¿no? La correlación aquí está redondeada al 1%, perdón, redondeado a un decimal. Entonces, ¿qué observamos? Que por aquí la mayoría de las variables como que se le están acumulando en PC1. Y miren, hay variables que solamente tienen están asociadas a un componente. Entonces, para mejorar esta situación, existe lo que se conoce como la rotación. Entonces, la rotación es, digamos, de los componentes originales, hacemos una reorganización matemática, por así decirlo, digamos, una reorganización en el plano, aquí 5 dimensional, para expresar de una mejor manera la relación entre las variables y los componentes. Entonces, vamos a crear un objeto llamado facto.rota, el mismo comando principal, la data numérica, la cantidad de factores, y aquí en rotación voy a colocar varimax, ¿ya? Que es una rotación en la cual se busca mejorar o cuantificar de una mejor manera la variabilidad explicada, ¿no? Por cada componente. Entonces, ejecutamos, por ahí miren el valor de factor loadings, les va a salir, ahora aquí es RC1, RC2, ya no les sale como aquí PC1, ¿no? Les sale R porque obviamente son rotados, ¿ya? Simplemente por la nomenclatura para diferenciar. Miren, voy a aplicar nuevamente la función FA-diagram y vean, por aquí el gráfico ya está un poco mejor en el sentido de que cada componente rotado explica, digamos, una mayor cantidad de componentes, ¿no? Por ejemplo, ingreso generado, ventas concretadas, quejas atendidas, están como que asociándose al componente número 1. Número de tardanzas, número de faltas, compromiso de trabajo, número de metas, están asociados al componente 2. Pero aquí nuevamente miren, ¿no? Tenemos una variable suelta. Número de llamadas está siendo explicada por el componente 5. Pero el número de llamadas, digamos, puede estar asociado con el grueso, por ejemplo, de tiempo de llamadas, horas trabajadas, cartera de clientes, o puede estar asociada con ingresos, ventas concretadas, quejas atendidas. Entonces, como yo quiero y es razonable suponer que el número de llamadas debe estar relacionado con otras variables, entonces lo que voy a hacer es reducir la cantidad de componentes a solamente 4. Ahora, ¿cuánto pierdo si trabajo con 4? Miren, con 4 componentes voy a llegar casi al 80%. Entonces, no es que esté perdiendo demasiado. Entonces, estoy equilibrando la pérdida de variabilidad con la ganancia en el sentido de que voy a tener menos componentes, ¿no? Y recuerden que ese es el objetivo de los componentes principales, explicar la mayor variabilidad con una menor cantidad de componentes. Entonces, a ver, hagamos el nuevo análisis, pero ahora con 4 componentes. A ver, aquí simplemente he cambiado con 4. Primeramente, miren, ¿no? Está sin rotación. Le pongo acá de frente el diagrama. Y bueno, nuevamente acumula el componente 1. Veamos qué pasa si lo hago rotar. Ahí está. Tenemos ya una asociación bastante, pero bastante mejor. Miren, ¿no? El componente 1 ya queda ventas, ingreso, quejas atendidas y número de llamadas, ¿no? La variable que estaba suelta, por así decirlo. Por ahí la correlación no es tan alta como el resto, pero de alguna forma tiene una asociación estadísticamente significativa con el componente 1. ¿Ya? Entonces, estos nuevos componentes van a ser, digamos, una combinación lineal de, en realidad de todos, ¿no? Pero, digamos, una mayor contribución por estas variables de las cuales tiene una mayor correlación. Entonces,
Ya, ¿y cuál es el paso que sigue? Bueno, aquí, digamos, encontramos lo que se conoce en mercadotecnia como insights, o digamos, un patrón. Entonces, estas variables, nosotros podemos, digamos, sustituirlas por este componente uno. Estas otras cuatro variables yo la puedo sustituir por este componente 2. Estas tres siguientes variables lo puedo sustituir por el componente 3. Y estas tres últimas variables las puedo sustituir por el componente 4. Entonces, mira, ya no es necesario que trabaje con mis 14 variables originales. Aproximadamente voy a tener un mismo análisis si utilizo los cuatro componentes principales. Por eso se llama, o esta técnica está dentro de métodos conocidos como reducción de la dimensionalidad. Dimensionalidad tiene que ver con la cantidad de variables. 14 variables al inicio, tengo cuatro componentes principales que explican lo mismo, aproximadamente, ¿no? Porque está cercano a un 80%. Bien, ahora, desde el aspecto teórico, estas variables de alguna forma tienen que estar correlacionadas por algo en común, ¿no? De manera que nosotros podamos nominar, o sea, darle un nombre a cada componente. Y eso por aquí ya lo tenemos. A ver, vamos a mostrar por aquí la presentación que hemos puesto en clase. Aquí, vean por aquí. Por ejemplo, ¿no? El componente uno está conformado por ventas concretadas, ingresos generados, quejas atendidas, números de llamadas. De alguna manera, esto tiene que ver con la eficiencia financiera que tiene el colaborador. Entonces, de esta forma estoy nominando a estas cuatro variables a través del componente uno, eficiencia financiera o carácter financiero de parte del trabajador. Número de faltas, número de tardanzas, compromiso de trabajo y número de metas cumplidas, la estoy nominando como responsabilidad laboral. Y evidentemente, si esto es como una nueva variable, responsabilidad laboral, debe estar altamente correlacionado de forma negativa con número de faltas y número de tardanzas. Por eso es que en el gráfico pueden observar que las flechas para número de faltas es de color roja, ¿no? Y le está señalando con un signo negativo, evidentemente, el hecho de que hay una asociación negativa, ¿ya? Luego tenemos tiempo en la empresa, edad, número de capacitaciones, las cuales las estoy nominando como antecedente sociolaboral. Por último, horas de trabajo, cartera de clientes, tiempo de llamadas, digamos, es la eficiencia operativa, ¿no? El modus operandi de los colaboradores en esta empresa. Entonces, si estás haciendo una investigación y aplicas componentes principales, como recomendación, eh, sería pues que le coloques un nombre a cada componente. De manera que eso es el aporte que uno realiza al momento de agrupar estas variables. Bien, entonces, continuando por aquí con el análisis de componentes principales, habíamos comentado que hay un gráfico conocido como círculo unitario. Este círculo unitario lo que hace es, nuevamente, ¿no? Lo que nos va a indicar son dos cosas. La intensidad o el nivel de asociación que existe entre variables y componentes y también la dirección, ¿no? La relación, la cuantificación de dicha relación. Ahora, en el círculo unitario, la desventaja es que solamente vas a tener dos ejes, ¿ya? Entonces, por aquí te muestro cómo se puede hacer dicho proceso. A ver, con este comando que vemos por aquí, lo que estamos haciendo es calcular la correlación entre componentes y factores o componentes principales. Y estos son
digamos, eh, todos los valores, ¿no? Ya, cargamos la librería ggplot, le doy por acá un nombre. Aquí esta es una función que nos grafica el círculo. Y aquí vamos a graficar la primera relación, ¿no? Ahora vamos a poner por aquí un zoom para explicar un poquito mejor este gráfico. Entonces, aquí fíjense que PC1 está en el eje de las abscisas, que es el eje horizontal. Entonces, si una flecha está más asociada al horizontal, eso quiere decir que está asociada con el PC1. Aquí acuérdense, miren, para el lado derecho está asociación positiva y hacia el lado negativo asociación negativa. Entonces es como si tú le trazaras un punto hacia a la línea horizontal y ahí tendrías el valor de la asociación. Por el otro lado, por el eje vertical tienes el componente 2, el eje de las ordenadas representa la línea vertical. Y en este caso, pues, estas dos variables estarían asociándose, ¿no? Número de faltas y número de tardanzas. Pero ahora, recuerda que esto es con los componentes no rotados. Entonces, por esa razón, no se observa muy bien dicha asociación, ¿no? Ahora, el tamaño de la flecha indica, pues, el grado de intensidad de la asociación entre la variable y el componente. Para tener una, digamos, una mejor observación de, de ello, vamos a aplicarlo con los componentes rotados. Y aquí con los componentes rotados sí se logra observar mejor, ¿no? Se logra diferenciar mucho mejor. Aquí, ¿no? Por ejemplo, el componente 1, perdón, el componente 2, aquí vean el componente 2, se asocia al componente 2, nos fijamos en el eje vertical, mira, ¿no? Las flechas están bastante cercanas, número de tardanzas, número de faltas, tiempo de llamadas. No, perdón, acá, ¿no? Compromiso y trabajo, ¿no? Número de metas, ¿no? Aquí estas flechas son bastante pequeñitas, entonces no es posible que digamos que haya una alta asociación. Para el componente 1, por otro lado, está por ahí, ¿no? Quejas atendidas, número de ventas, ¿no? Concretadas, ingreso. Entonces están más asociados al componente 1. Por aquí voy a graficar ahora dimensión 1 con dimensión 3. Ahora nuevamente en la línea vertical vamos a tener al componente 3. Y por aquí, mira, ¿no? Está tiempo en la empresa, está tiempo en la empresa, edad del trabajador, que eran los antecedentes número de capacitaciones, que son los antecedentes sociolaborales, ¿no? Y de la misma forma, al realizar componente 1 con componente 4, ahí está, nuevamente, ¿no? En la línea 4 está aquí tiempo de llamadas, cartera de clientes, hora de trabajo, ¿no? Eficiencia operativa. Entonces, claro, aquí el círculo unitario, digamos, tiene bastante popularidad cuando trabajas con dos dimensiones, ¿no? Cuando tu data es posible reducirla a dos dimensiones. Pero en la práctica a veces eso es un poco difícil de encontrar, ¿no? Entonces, por ahí los gráficos anteriores y el análisis anterior ya te permite tener una mejor visión. Bien, entonces,
eso es todo lo relacionado a, en este caso, a componentes principales con variables solamente numéricas. ¿Ya? A continuación vamos a ver lo que es el análisis de componentes principales con variables mixtas.